¿Quieres conocer las 10 estrategias más efectivas para aprender español fácil y rápido viendo videos de YouTube? Si tu respuesta es sí, este video es para ti. En este video, como su título lo dice, usted va a conocer las 10 estrategias para aprender español utilizando videos de YouTube como fuente de aprendizaje. Quédate viendo este video hasta el final y te aseguro que cada una de estas estrategias te ayudarán grandemente para que puedas aumentar tu nivel de español. Bienvenidos y bienvenidas todos a su canal Talk Spanish, el canal donde usted va a aprender español de una forma divertida, amena y sin estrés. De este lado, el profe. Esta es la segunda parte de las 10 estrategias para aprender español utilizando videos de YouTube. Así que vamos a continuar con la sexta estrategia. Busca videos de temas que te interesen. Evidentemente, si usted selecciona, por ejemplo, un video que habla de deportes y a usted no le gusta el deporte, la mayoría de las cosas que usted va a escuchar ahí le van a entrar por un oído y le van a salir por el otro. Es una expresión como cuando escuchamos y no entendemos o cuando escuchamos y no ponemos atención, porque es un tema que no nos agrada. Ahora, si usted le gusta la cocina y usted selecciona un video de cómo cocinar, por ejemplo, un chofán, todo el mundo sabe lo que es un chofán. Los chinos han exportado su comida a todos los países del mundo. Eso quiere decir que en esa conversación, en esa explicación de cómo se prepara ese plato, usted va a aprender todas esas palabras o la mayoría de ellas porque usted está identificado con lo que se dice ahí. Entonces es sumamente importante que usted busque un video de temas que le interesen para que usted se pueda conectar de lo que se dice ahí. Ahora, la persona que está explicando la preparación de ese plato va a utilizar un sinnúmero de palabras, expresiones, tópicos que usted va a ir aprendiendo paulatinamente, es decir, paso a paso. Esto es 1A, buscar un video de tema o de un tema que te interese. La séptima estrategia es participar en una comunidad. Si el video, por ejemplo, tiene una sección de comentarios, bueno, únete a la comunidad y comparte tus dudas, preguntas, comentarios con otros participantes, con otros estudiantes de español, porque esto va a permitir el inicio de una conversación. Muchas veces tenemos la duda de un tema en específico y quizá no comprendimos lo que dijo el exponente en ese momento, pero cuando nosotros participamos en una comunidad, ahí hay tantos comentarios desde diferentes puntos de vista que por lo regular nos permiten comprender más fácil, o a veces estamos equivocados y decimos, pero mira lo que significa o mira tal cosa. Así que es importante participar en una comunidad. El participar en una comunidad tiene otros tantos beneficios porque usted va a establecer relaciones directas con alguno de los participantes y la práctica es 1A para el que está aprendiendo cualquier idioma y en este caso el español. La octava estrategia, crea lista de reproducción. ¿Qué significa esto? Crea lista de reproducción con diferentes tipos de videos, como entrevistas, noticias, documentales, etc. Recuerde que hay varios formatos para presentar información. Una estrategia para presentar una entrevista no es la misma que para una noticia. Inclusive las pausas, las velocidades, el formato, todo eso va a variar dependiendo de si es una entrevista, si es una noticia, si es un documental, etc. Porque, por ejemplo, en una entrevista, evidentemente participan por lo menos 2 personas. En un noticiero, vamos a suponer, aunque participen 2 personas, pero uno no le está hablando al otro, ni le está preguntando, como la entrevista. Y en el caso del documental, recuerde que aunque participen más de una persona, simplemente se trata de una narración acerca de un acontecimiento ya pasado, de la descripción de una ciudad, de un producto. No importa el formato, pero siempre es una o varias personas que están describiendo algo para que el espectador entienda el contexto. Así que es tan fácil como esto.
en el sentido de que existen diferentes formatos, por lo que nosotros tenemos que tener presente los diferentes formatos que existen para saber cuáles herramientas utilizar. Si no has visto la primera parte, donde te presento las primeras 5 estrategias, te voy a dejar una tarjeta por aquí arriba. Recuerde suscribirse al canal, presionar la campanita de las notificaciones para que cuando subamos un video o un podcast, usted pueda recibir esa notificación y tenga acceso a él. Y por supuesto, un me gusta nos ayuda bastante. Recuerde que esta es una comunidad, somos una familia y la familia se ayuda. No cuesta nada, eso es simplemente un segundo, pero a nuestro canal nos permite que YouTube pueda referir los demás videos a otras personas que, igual que usted, también están en el proceso del aprendizaje del español. La 9ª estrategia, nos referimos a la creación de un grupo de discusión. Puede ser crear un grupo o simplemente discutir en ese grupo lo que usted está estudiando, lo que usted está haciendo, lo que usted está viendo, que en este caso, recuerde que estamos tratando de aprender español a través de ver videos de YouTube o documentales también puede ser. En ese grupo de discusión, usted puede invitar a algunos amigos, compañeros de clases, pueden dilucidar ahí o tratar cuál es la película que van a ver y luego que todos lo ven, entonces discuten algunos temas. Recuerde que cuando usted está viendo la película, usted va a tomar notas de algunas expresiones, de algunos modismos, lo que en inglés se conoce como slang. Porque recuerde que los idiomas son muy ricos y hay diferentes formas de decir lo mismo. Y más en estos tiempos en donde básicamente los jóvenes incorporan al dialecto, a la forma de hablar, algunas expresiones que muchas veces no conseguimos ubicar en un diccionario, o en la mayoría de las veces. Pero el trabajar en un grupo de discusión también permite que cada quien pueda expresar su opinión, o sea que ahí va a haber un intercambio de opiniones. Bueno, entonces eso es muy importante porque le brinda la oportunidad a cada uno de los participantes de expresar lo que entendió, lo que no entendió, y ahí va a haber una retroalimentación que va a ser muy nutrida para cada uno de los que participen en ese grupo de discusión. La 10ª estrategia. Busca películas en diferentes acentos. Esto es sumamente importante. Muchas veces nosotros podemos estar hablando con una persona de un país X que hable español, ¿verdad? Vamos a suponer México. Pero en México hay algunos regionalismos, es decir, expresiones, palabras que solamente se utilizan en México. Y que si vamos a otro país que también habla español, el mismo concepto lo vamos a encontrar, pero con otras palabras. Entonces, eso es con relación a el regionalismo, las palabras como tal, pero también existe el acento, o sea, cómo yo pronuncio, como nosotros decimos, la música que tenemos por dentro cuando estamos hablando, lo que le llaman el cantadito, el cantado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los puertorriqueños, por poner un caso, el puertorriqueño habla con la L. Vámonos entonces sustituye la R por la L. Por ejemplo, el dominicano, si es de una región que se llama el Cibao, habla con la I. Y así sucesivamente. Hay otros países donde la R es muy pronunciada. Esto sucede con todos los idiomas, sin importar cuál usted estudie. Por ponerle un caso, si usted está en los Estados Unidos y habla con una persona del sur, no tiene el mismo acento que si es del este. Así que es sumamente importante que podamos asociarnos con diferentes acentos para que podamos entender la forma de cómo hablan los hispanos hablantes. Estamos aprendiendo español a través de videos de YouTube. Pero si te interesa, también puedes ver este video que te dejaré aquí arriba para que aprendas español con historias cortas. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que este contenido le haya sido útil y
recuerde suscribirse al canal, presionar la campanita de las notificaciones para que cuando subamos un video o un podcast, usted pueda recibir esa notificación y tenga acceso a él. Y por supuesto, un me gusta nos ayuda bastante. Recuerde que esta es una comunidad, somos una familia y la familia se ayuda. No cuesta nada, eso es simplemente un segundo, pero a nuestro canal nos permite que YouTube pueda referir los demás videos a otras personas que, igual que usted, también están en el proceso del aprendizaje del español. Así que muchas gracias por estar con nosotros y el profe se despide de ustedes. Hasta la próxima.